Bueno, muy bien. Bueno, les mando un gran saludo a todos, compañeros, amigos que están allá en el NOA. Y bueno, vamos a tratar de reflexionar juntos sobre los problemas que nos coloca hoy, ¿no es cierto?, la evocación del cordobazo. Es indudable que cuando traemos al momento presente el cordobazo, pero lógicamente lo colocamos bajo el imaginario dron de 50 años de historia, no podemos dejar de sorprendernos, de asombrarnos por el vigor, la combatividad, el despliegue de los obreros y estudiantes de Córdoba, que en aquel 29 de mayo llevaron adelante una de las huelgas políticas de masas más importantes de la historia argentina. Cuando uno dice huelga política de masas, es porque efectivamente el cordobazo fue una acción obrera, una huelga formalmente de las centrales obreras de Córdoba, pero arrancada desde abajo por el proletariado mecánico, por asambleas de miles de trabajadores de las grandes fábricas mecánicas de Córdoba, que en las semanas previas al cordobazo ya habían resuelto una acción de lucha, a la cual luego la CGT debió de alguna manera convalidar. Bueno, en esas horas del 29 de mayo, la clase obrera ocupó y dominó el centro político y las calles de Córdoba, luego de lograr bater en retirada a la policía, luego que el poder político, que no era otro que la delegación cordobesa de la dictadura de Onganía, debió aceptar que sus fuerzas represivas habían sido derrotadas y ya no le cupo otro expediente que el de llamar al ejército para tratar de dar cuenta de la inmensa rebelión que se había desarrollado en Córdoba. La confluencia de obreros y estudiantes fue el resultado, como les decía antes, del desarrollo de una deliberación, de una organización en el proletariado de Córdoba, pero también del cuadro de insatisfacción social general que ya se venía desarrollando frente a la dictadura de Onganía y que tuvo lugar en las rebeliones estudiantiles de Corrientes, de Rosario, donde fueron asesinados estudiantes, pero donde se jalonó el camino de lo que luego sería el cordobazo del 29 de mayo. Yo me refería recién a la dictadura de Onganía, y es importante tener en cuenta que cuando decimos que fue una huelga política, es que el cordobazo colocó en retirada efectivamente a la dictadura que 3 años antes había tomado el poder político en la Argentina. Esa dictadura de Onganía, que en 1966 había derrocado al gobierno radical de Ilia, se basó en 2 fuertes pilares. Hay un artículo de nuestro periódico Política Obrera, pero Política Obrera de la primera época, que señalaba, en relación a la asunción de Onganía, que era una suerte de combinación de los peores rasgos del peronismo y del antiperonismo, es decir, era la combinación de la regimentación a los sindicatos, del desarrollo de una política de actuación y de estatización de las organizaciones obreras, lo cual se tradujo en la fuerte colaboración de la burocracia sindical con Onganía, y por el otro lado,
un intento de recolonización económica a cuenta del capital internacional y de reestructuración social antiobrera. Pocos gobiernos en la Argentina van a encontrar una impronta tan claramente antiobrera como la dictadura de Onganía, al punto que derogó convenciones colectivas, aumentó la edad jubilatoria a los 60 años, y en el caso particular de Córdoba, bueno, hubo toda una escalada contra las conquistas de los obreros de las grandes industrias de la provincia, de los mecánicos, de los metalúrgicos, que finalmente hicieron eclosión con los episodios que derivaron en el Cordobazo. La dictadura de Onganía llega al punto del Cordobazo, que inicia naturalmente su declinación, en un momento donde el punto de inflexión de la Argentina se conecta, se combina con un punto de inflexión de la situación política y de la lucha de clases mundial. Ustedes saben muy bien que un año antes del Cordobazo se produjo la gran gesta del Mayo francés, la Primavera de Praga, y tuvo lugar, y el Cordobazo fue parte de una transición política internacional que tuvo un signo muy claro. Con el Mayo francés, con la Primavera de Praga, con el Cordobazo, llegaba a su fin aquella etapa de reconstrucción capitalista de la posguerra, que naturalmente se dio con la fuerte colaboración del estalinismo, y que esencialmente buscaba, ¿no es cierto?, un cuadro de estabilización económica y política que al cabo de un periodo relativamente breve, porque estamos hablando de 15, 16, 17 años, mostró sus límites en el plano económico, en el plano político. Tenemos que recordar que apenas un par de años después del Cordobazo, Estados Unidos tiene que, para decirlo boxísticamente, tirar la toalla con su moneda hegemónica o líder, el dólar, y reconocer que ya no puede sostener su paridad, su convertibilidad con el oro. Y se inicia un cuadro de desequilibrio económico y político que el imperialismo mundial va a tratar de recauchutar y de sostener, reforzando sus alianzas, sus acuerdos con la burocracia estalinista. Cuando hablamos de que el dólar tira la toalla, no tira la toalla por casualidad. Uno de los motivos que llevaron a la debilidad económica del imperialismo norteamericano en esos momentos fue el despliegue económico fabuloso en torno de la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos recibe el doble golpe político. El doble golpe político por un lado y económico del otro, en la medida que debe pagar el costo de un desangre económico que luego va a impactar en todo este desequilibrio económico monetario internacional, que va a rodear a las grandes rebeliones populares que ante la alteración de las condiciones económicas van a tener lugar en distintos puntos del planeta. En París, pero también en Praga, donde las masas de los estados obreros comienzan a levantarse, no solamente contra el despotismo burocrático, sino contra la pretensión de descargar sobre las condiciones de vida de las masas de los países del este las contradicciones y los límites de la gestión burocrática de estos estados. Este es el escenario en el cual se va a desenvolver el Cordobazo. En este cuadro vamos a tener
este alzamiento de los obreros de Córdoba, este enfrentamiento en las calles, la retirada del gobierno de Onganía y el inicio, ahora sí, de una transición política fundamental en la Argentina, a la cual podemos medir en sus consecuencias más o menos inmediatas y en sus consecuencias estratégicas. Las consecuencias estratégicas del cordobazo todavía están acá, están vivas y coleando, las estamos palpando, las estamos viviendo y tenemos que discutirlas, estudiarlas y actuar en función naturalmente del cuadro actual. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Uno cuando aborda un tema como este, ¿no es cierto?, el cordobazo, tiene tantas aristas, tiene tantas cuestiones que necesariamente tiene que elegir una. Y yo quiero elegir esa arista, la que voy a explicar ahora, que tiene que ver con qué es lo que ocurre en el cordobazo y después del cordobazo con la clase obrera, la lucha por su autonomía política y la gran cuestión del peronismo en la lucha de clases en la Argentina. Miren, sobre el cordobazo se han dicho muchísimas cosas, pero nuestra corriente política obrera, en todas, primero sus caracterizaciones, sus análisis inmediatos y luego sus análisis históricos, hay un concepto, hay un señalamiento que siempre destacamos, que siempre pusimos de manifiesto, y que lo retratamos con un hecho. Yo les mencioné recién la asunción de Onganía en 1966. Luego de todo un periodo político convulsivo que tiene lugar entre el 55, cuando cae Perón, y la propia dictadura, 1966. Y en este cuadro, cuando asume, ¿no es cierto?, cuando asume Onganía, y se le busca a Perón un pronunciamiento, un señalamiento sobre lo que ha ocurrido en la Argentina, va a tener, ¿no es cierto?, su famosa frase, su famosa expresión. Hay que desencillar hasta que aclare. Perón no ordena luchar contra la dictadura militar, se coloca a sus referencias políticas en esta expectativa, y la burocracia sindical, bueno, va a entrar en un curso abierto de colaboración con la dictadura. Por esto decíamos antes que lo de Córdoba, ¿no es cierto?, nace de las bases mecánicas, como otras rebeliones que la precedieron, después de todo un periodo de reflujo del movimiento obrero. En el año 67, en el año 68, donde se registraron hasta estadísticamente los índices más bajos de la historia argentina en materia de huelgas. Pero efectivamente hubo una gran escalada contra los trabajadores que no fue de ninguna manera combatida por la burocracia. Por supuesto que en la Argentina, durante todo ese periodo del 55 al 66, estuvo presente la cuestión del retorno de Perón, la proscripción política del peronismo, y cómo se ubicaba el movimiento obrero frente a esta cuestión. ¿Qué fue lo que siempre nos interesó destacar en relación al Córdoba? La clase obrera que ganó las calles en Córdoba ese día no levantó como consigna luche y vuelve Perón, sino luche, no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. Es decir, que en el cordobazo, la clase obrera colocó el problema de su propio poder político.
allí donde su referencia política histórica, poco tiempo antes, había pedido desencillar hasta que aclare. Esta cuestión es la gran cuestión del cordobazo, porque abre el escenario de la lucha de la clase obrera argentina por su independencia política. La lucha por desarrollar su propia organización, su partido propio, y este problema, la cuestión del Partido Obrero, la cuestión de la independencia política, es colocado en las calles, es colocado de un modo masivo, multitudinario, y la clase obrera, colocando el problema de su propio gobierno, hace entrar en retirada a toda una dictadura militar. La manifestación positiva de este fenómeno, es decir, que se dispara en la clase obrera argentina la cuestión de su propia organización política, de su independencia política, va a tener esta expresión positiva, pero va a tener también su manifestación negativa. ¿En qué sentido? El régimen político, la propia dictadura militar, la propia burguesía ya en retirada, va a ser consciente que tendrá que apelar a la autoridad que le pueda quedar al peronismo para contener un proceso revolucionario. Es decir, allí donde los de arriba ya no pueden seguir gobernando como gobernaban, donde los de abajo emprenden una acción de naturaleza independiente en función de sus aspiraciones, se ha desarrollado una situación revolucionaria y la burguesía en la Argentina empieza a discutir cómo frenarla. Y para frenarla, convoca a Perón. Esta bisagra histórica, que es metida como cuña por el cordobazo, es fundamental para poder comprenderla. ¿Por qué? Porque efectivamente, y pensamos en lo que ocurrió después, en las cosas que ocurrieron en los años posteriores. No, quiero retomar lo que señalaba sobre la gran cuestión política que deja el cordobazo. Allí donde el peronismo había constituido la referencia política de las masas, allí donde había constituido la referencia sindical de las grandes organizaciones obreras, aparece, sin embargo, una huelga política que reivindica no el regreso de Perón, sino un gobierno obrero y popular. Entonces, esto abre una nueva etapa histórica en la Argentina y el peronismo, ya desafiado por una vanguardia obrera, va a ser tomado por la burguesía como factor de freno sobre las masas consideradas en su conjunto, con el objetivo de frenar a su vanguardia y de contener una situación revolucionaria. Esta cuestión es fundamental para entender todas las cosas que van a venir después, por lo siguiente. Córdoba, el cordobazo, va a marcar este punto de inflexión, después del cual el peronismo ya no va a ser la manifestación distorsionada del rechazo de las fuerzas productivas nacionales a la opresión nacional, es decir, la característica de un movimiento nacionalista de contenido capitalista, sino que va a ser el recurso de ese mismo gran capital contra las masas. Y este es el papel
que va a jugar el peronismo en la salida institucional a la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse. Es decir, someter, frenar a la clase obrera que había iniciado el rumbo de su independencia política detrás de un operativo político que es el que en definitiva llevó finalmente a Perón nuevamente a la presidencia de la Argentina. Y esta operación política, que expresó también los límites de la clase obrera para poder culminar la experiencia política del Cordobazo, es decir, culminar su independencia política, la clase obrera argentina la pagó con una tragedia. Tenemos que tener presente que esa nueva experiencia peronista, a la cual fue convocada a apoyar la clase obrera argentina, va a terminar primero con las 3A, con la regimentación todavía más brutal del movimiento obrero, con una ley de asociaciones profesionales que refuerza el control carcelario de la burocracia sobre los sindicatos, y cuando todo esto no fue suficiente, con la dictadura militar. La clase obrera pagó con los 30.000 desaparecidos el precio de no haber podido completar el derrotero de su independencia política que tuvo este punto crucial con el Cordobazo. Pero en Córdoba, en 1969, se inició una lucha política, una tensión y una transición que está presente hasta hoy y que recorrió toda la lucha de clases argentina en el último medio siglo. Y esa tensión tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, la clase obrera pugnando por su independencia política. Por el otro lado, el peronismo ya como instrumento del freno político de las masas por parte de los mismos que la habían combatido. Y en esta lucha, el desarrollo tortuoso, dificultoso, pero absolutamente tenaz de una corriente de independencia obrera que naturalmente nosotros como partido, como organización, siempre buscamos germinar y desenvolver en el marco de la experiencia real de la clase obrera. Este es el motivo por el cual el Cordobazo inaugura una etapa histórica que se reabre en la Argentina periódicamente en todo el periodo que tenemos después. Miren, yo mencioné la experiencia del gobierno Perón-Perón. Respecto de Córdoba, tiene un episodio absolutamente dramático. En 1974, las mismas fuerzas policiales que en el 69 cayeron derrotadas en las calles por los obreros y estudiantes de Córdoba, tomaron el poder y iniciaron un proceso de persecución salvaje contra la vanguardia obrera, el Navarrazo. Las centrales obreras de Córdoba no reaccionaron, asistieron inmóviles al Navarrazo porque no había que levantarse contra el gobierno popular. En Córdoba mismo se ve el precio sangriento que tuvo que pagar la clase obrera por sostener la sujeción política con el peronismo que había sido convocado para jugar ese papel después del Cordobazo. Pero solo un año y medio después, de este Navarrazo, la misma clase obrera argentina, ahora ya focalizada su lucha principalmente en el Gran Buenos Aires, en los grandes cordones obreros de la provincia de Buenos Aires, va a llevar adelante una huelga general arrancada desde las coordinadoras de fábrica,
contra el gobierno de Isabel y de López Rega, contra aquel paquete económico antiobrero que se conoció como el Rodrigazo, y entonces vamos a tener un hilo conductor estratégico con el Cordobazo, porque en 1975 es otra vez la clase obrera argentina poniéndose de pie contra un gobierno peronista. Y el fracaso del gobierno peronista en poder imponerle a la clase obrera la misión de contención que le había asignado la burguesía va a derivar en el golpe de Videla. Cuando a veces se discute y se analiza las razones por las cuales después del golpe de Videla va a triunfar un gobierno radical, es indudable que el alfonsinismo se sirvió políticamente del desprestigio que el peronismo, su burocracia sindical, Isabel, López Rega, todo eso que quedó en la memoria de los trabajadores, ese desprestigio fue explotado por el alfonsinismo a la salida de la dictadura. La victoria radical en ese momento fue una expresión deformada de esa fuerte distancia que la clase obrera argentina tuvo con el peronismo como resultado de la experiencia desastrosa de este tercer gobierno, de la experiencia Perón-Perón, el loperreguismo y las 3A. Si nosotros pensamos en lo que pasó después, naturalmente una experiencia alfonsinista que termina hundida en pactos fracasados con los acreedores internacionales, los episodios del año 1989, vamos a una nueva experiencia peronista. Una experiencia también concluyente, que es la del menemismo. Porque si después del Cordobazo quedaba claro que el peronismo ahora era convocado y era un instrumento del gran capital contra la clase obrera y contra las tendencias a su independencia, bueno, con el menemismo, el peronismo asume el papel de ejecutor oficial de una política de reordenamiento de la Argentina y de su burguesía con el capital internacional, privatizaciones, deuda externa. Pero acá quiero citar el tercer mojón de esta historia que estoy haciendo. En 1993, en el momento de mayor consolidación de Menem, cuando viene de ganar las elecciones de ese año, cuando Alfonsín con el caballo cansado asume firmar un pacto con él, para luego ir a una reforma constitucional y asumir e incorporar a la letra de la Constitución el proceso de recolonización económica que estaba liderando el menemismo. Bueno, mientras la gran burguesía y los acreedores de la Argentina celebraban la consolidación del peronismo ya como ejecutor de esta política absolutamente antiobrera y antinacional, se va a producir una de las rebeliones populares más importantes de la historia argentina, el santiagueñazo. Un hijo directo del pacto Menem-Alfonsín, que era el gobernador Zavalía, radical, bueno, va a tener que afrontar una rebelión popular que literalmente liquida, pero liquida físicamente, los edificios y las instituciones del poder político
en Santiago del Estero. Miren, como acá hay compañeros que están buscando materiales, y es muy bueno hacer eso, entre los materiales que les recomiendo que busquen es esta tapa de Prensa Obrera del año 1993 sobre el santiagueñazo, que tiene como título El Cordobazo de los años 90. Y en ese artículo, donde se desenvuelve el porqué del Cordobazo de los años 90, se señala lo siguiente: bueno, también fue una acción sobre el poder político, incluso con rasgos más radicalizados que el propio Cordobazo, porque derrumbó físicamente los íconos del poder político, golpeó decisivamente el proceso de recolonización económica del menemismo, y luego en esa nota se polemiza con la idea de que fue espontánea, de que fue una acción surgida de un día para el otro, y el artículo es un artículo de Jorge que dice: no se equivoquen, no se equivoquen. En esta acción del Cordobazo están resumidas y están concentradas las experiencias más dolorosas de luchas, de retrocesos que ha vivido la clase obrera en los últimos años, y particularmente en lo que ha sido la consolidación de este gobierno antiobrero. Y anticipa que efectivamente el santiagueñazo abre una nueva etapa. Pero el santiagueñazo fue una acción política independiente. Se inscribe en este hilo conductor que pasa por la gran huelga de junio-julio del 75 y que tiene como punto de partida al Cordobazo. El debate de ese artículo sobre el santiagueñazo, que les recomiendo que lo lean, el debate, ¿no es cierto?, sobre la cuestión del santiagueñazo, se vuelve a repetir el año pasado con la rebelión chilena, donde tuvimos que escuchar todo tipo de comentarios respecto de que era espontánea, de que surgía de la noche a la mañana, que no tenía conciencia, y también dijimos en la rebelión chilena que la clase obrera de Chile, en definitiva, estaba concentrando en sus acciones una larga experiencia y una larga memoria histórica que arranca desde el propio gobierno de la Unidad Popular, los cordones industriales, las numerosas rebeliones populares contra el pinochetismo, y que cristalizaba, ¿no es cierto?, en este proceso revolucionario. Del mismo modo analizamos el santiagueñazo. Y yo quiero reivindicar una historia política, porque el ataque al santiagueñazo es propio de las sectas, a los santiagueñazos, a las revoluciones chilenas. Es decir, aquel que ve una rebelión obrera que no se acomoda a los moldes que él mismo ha escrito sobre cómo se deben desenvolverse, cómo se debe desenvolver la lucha de clases, y entonces la condena sectariamente. Nosotros señalamos con el santiagueñazo que se abría una nueva etapa política, que en cierto modo era nueva y al mismo tiempo era la reapertura de esa herida que el Cordobazo había dejado establecida y que implicaba nuevamente a la clase obrera buscando un rumbo político propio. Y tal fue así que, de vuelta, y generalmente lo estuve mirando, porque cuando uno tiene que pensar en una charla, empieza a mirar cosas del pasado y cosas de las cuales de pronto ni se acordaba. Pero, ¿qué pasó después del santiagueñazo? En 1996 vino el Cutralcazo. En 1997 empezaron los piquetes en el norte de Salta. Y ya no paramos más hasta el 2001, hasta el argentinazo.
Entonces ahí uno también se da cuenta de los mitos que construye cierta historia argentina, ¿no es cierto? Cierta orientación política, es decir, la idea de que el menemismo fue la calma chicha, de que Menem tuvo a raya establemente, ¿no es cierto?, a la clase obrera, cuando en realidad fue un periodo de profunda inestabilidad económica, social, política. Ya en 1995 afrontó una crisis económica muy importante y naturalmente sobrevivió sobre la base de la colaboración política de los agentes democráticos o progresistas de la burguesía o de la pequeña burguesía, porque la intervención a Santiago del Estero, después del santiagueñazo, la votó el Frente Grande, con Chacho Álvarez, con Pino Solanas, con todos los que después integrarían la alianza para salir al rescate de lo que fue, ¿no es cierto?, el declive del régimen menemista. Y el periodo del argentinazo exhuma por todos los poros las huellas del cordobazo. Porque el argentinazo es diciembre del 2001, pero es todo lo que envolvió a diciembre del 2001. En el periodo previo, en el periodo posterior, empieza a desenvolverse una transición en el movimiento obrero. Direcciones obreras independientes, el proceso del subte, naturalmente la emergencia del movimiento piquetero. Cuando vemos esta historia, cordobazo, junio-julio del 75, santiagueñazo, argentinazo del 2001, y vemos la actuación de las fuerzas políticas en relación a toda esta cuestión, podemos con toda claridad reivindicar otro planteo político que a lo largo de estos años nuestra corriente desarrolló como conclusión política, y uno de los más atacados bajo todo punto de vista. ¿No es cierto? Aquello que dijimos alguna vez del peronismo como cadáver insepulto. El peronismo, cadáver insepulto. ¿Y qué es esto? Bueno, lo de cadáver insepulto, por supuesto, debe ser explicado, debe ser discutido, pero es una gran metáfora política. ¿Por qué? Porque se refiere a una fuerza que ha dejado de ser una referencia popular, que actúa ahora como instrumento del capital contra las masas, apelando a la memoria que las masas puedan tener del peronismo, y que es insepulto. El término insepulto no es vivo y coleando, es insepulto. Hay fuerzas, hay bloques, hay agrupamientos que se empeñan en la sepultura, es decir, que están buscando concluir el proceso bajo el cual la clase obrera argentina supere definitivamente la tutela de un nacionalismo burgués que hace mucho tiempo, desde el cordobazo, inició su decadencia política. Y entonces viene la gran cuestión de la última década, de los últimos años, el kirchnerismo. El kirchnerismo ha sido, para una enormísima parte de la izquierda argentina, la posible refutación del Partido Obrero. Así que era un cadáver insepulto. Mirá, ahí los tenés, a Néstor, a Cristina, ahí tenés todo lo que aparece ahora. Nosotros tenemos otro balance, tenemos otra caracterización. Miren, el kirchnerismo, en su origen,
y esto lo sabemos todos muy bien, fue una fracción del menemismo que debió asumir el poder político en la Argentina en la emergencia de los años posteriores al argentinazo. Y tuvo que adaptar sus planteos políticos y el propio gobierno que emprende desde el 2003 a la emergencia de un país que viene de una rebelión popular, de una bancarrota capitalista inmensa que obliga a medidas de arbitraje, a medidas de emergencia, y gobierna sobre esas bases completamente endebles. El kirchnerismo no pudo interrumpir el desarrollo de un clasismo en las organizaciones obreras, como se ha demostrado en el desarrollo de comisiones internas fabriles en la zona norte del Gran Buenos Aires, en la conquista de sindicatos enteros. Esto por un lado. Luego, una parte muy importante de la propia clase obrera fue tomando distancias de las confiscaciones económicas que el propio kirchnerismo comienza a desenvolver cuando las posibilidades de arbitrar entre las masas y el capital internacional se le van estrechando. Entonces le paga el Club de París, arregla con la mayoría de los bonistas, pero le impone a los obreros el impuesto a las ganancias, y como resultado de todo esto, pierde las elecciones de 2013, pierde las del 2015, pierde las del año 2017. El carácter precario de la construcción política, que empieza a declinar claramente en esos años, está completamente fuera de duda. Pero para que se hubiera llegado a esa situación, tuvieron lugar importantísimas batallas. Y acá quiero incorporar en este mojón otra que es muy importante. Miren, el año 2010. En el año 2010 se celebró, ustedes se deben acordar, el bicentenario, con fastos gigantescos donde, ¿no es cierto?, el gobierno más o menos pretendía presentarse, ¿no es cierto?, como la encarnación de la Argentina entera. Un partido de izquierda, el PTS, se la pasó teorizando sobre la Argentina kirchnerista. Es decir, refiriéndose a la Argentina kirchnerista como quien habla la Francia de Luis XIV o de Gaulle. Es decir, todo un periodo histórico signado, ¿no es cierto?, por una corriente política que se carga la historia encima. Pero muy pocos meses después, un militante del Partido Obrero era asesinado por bandas de la burocracia sindical y barrabravas de la burocracia sindical que estaban en un claro maridaje con ese gobierno. Y al otro día 60.000 personas ganaron las calles por el juicio y castigo a Mariano Ferreira. Y el gobierno buscó hacer malabares para recomponerse o reubicarse en medio de la crisis política que planteó este asesinato. Cuando Cristina Kirchner decía, a mi izquierda no hay nada, ella sabía muy bien que más que una descripción de la realidad, estaba haciendo una exhortación o una suerte de expresión de deseos. Quiero que a mi izquierda no haya nada, pero a mi izquierda existe algo que ha sido abonado largamente en décadas de luchas, de delimitaciones políticas, de rebeliones populares, y la herida abierta, por lo tanto, con el Cordobazo, continúa no solo abierta, sino ensanchada por todas estas décadas de luchas
y de delimitaciones políticas. El gran debate de la izquierda argentina, el debate de fondo de la izquierda argentina es este. Es decir, ¿cuál es su delimitación, cuál es su caracterización del nacionalismo? Si efectivamente estamos condenados a vivir bajo todo un periodo histórico de dominio político del nacionalismo sobre las masas, o si efectivamente la Argentina recorre una transición histórica que va separando tortuosamente, con ascensos, derrotas, avances, retrocesos, a la clase obrera de la burguesía, y la izquierda debe desenvolver ese camino que todo el tiempo se abre y se plantea como resultado de la impaz de los partidos del régimen. Y el último episodio político de esta lucha, si se quiere hacia atrás, tuvo lugar en la última etapa del macrismo, cuando efectivamente, gana Macri, le impone una derrota al kirchnerismo, inicia todo el operativo de endeudamiento que ustedes conocen, se choca con la crisis mundial, se choca con la resistencia de los propios trabajadores, y entonces inicia un proceso de derrumbe económico y político, fracasa el rescate con el FMI, y está planteado el problema de su caída, que en parte es objetivo a la luz de los datos económicos y en parte se palpita particularmente a partir de la gran rebelión jubilatoria del 18 de diciembre del 2017. Entonces, ahí es cuando los que hoy formamos la tendencia del Partido Obrero, dentro del Partido Obrero, planteamos la necesidad de que la izquierda interviniera con un planteo de poder político frente al derrumbe del macrismo, pero entendiendo que teníamos las condiciones para intervenir en esa transición política que no fatalmente ni necesariamente debía desaguar en un nuevo gobierno kirchnerista. Y de hecho, durante todo el periodo previo se ensayaron todas las combinaciones posibles, Lavagna, Massa, etcétera, para tejer otro tipo de alternativa. Finalmente, el propio kirchnerismo llega a las elecciones dentro de una coalición política donde debe resignar la presidencia, debe aliarse con los viejos socios de Macri, con Sergio Massa, debe llevar a la presidencia a un ex masista como Alberto Fernández. Bueno, y en ese sentido, construyendo una coalición precaria que tiene la tarea, ¿no es cierto?, absolutamente inviable de tener que reconstruir una relación con el capital internacional, lo cual implica ajuste, miseria social, reforma previsional, mayor polarización social, en un país que viene de el ajuste, la miseria social, la reforma jubilatoria, es decir, que debe gobernar en condiciones absolutamente explosivas. Quien quiera ver en esto una vitalidad política estratégica, en realidad se está escudando, ¿no es cierto?, en una construcción ideológica para justificar su propia pasividad o su propia inacción política, porque la declinación del peronismo, la declinación del nacionalismo de contenido capitalista, no está desmentida de ninguna manera por los resultados electorales del año pasado, ni mucho menos por el derrotero de la actual administración de gobierno. El desastre del coronavirus ha alumbrado otra etapa política donde virtualmente hay un cogobierno con una parte del macrismo.
es decir, con el propio Rodríguez Larreta. Y en las próximas semanas vamos a asistir a otro episodio de esta crisis tan importante, que es la cuestión de la deuda, donde a cada paso, a cada hora, se ve, ¿no es cierto?, cada vez más claramente que el gobierno, para cerrar el acuerdo con estos bonistas, va a tener que aceptar exigencias que le van a comprometer su propia gestión de gobierno. Cuando hizo su famosa oferta en su momento, bueno, la apuesta era que empezaba a pagar en el 2023, casi empezaba a pagar el próximo gobierno. Las exigencias que se están planteando ahora indican otra cosa. Aparece también el condicionamiento de que el FMI ponga la firma en un acuerdo con los grupos privados, lo cual indudablemente implica una suerte de libreto en términos de plan económico que el gobierno debería llevar adelante. Y completando esta visión, ese acuerdo, ese plan ajustador, esa reestructuración antiobrera que estaría planteada como resultado de un plan de deuda, choca brutalmente y se cae antes de ser redactada inclusive, como resultado de una crisis catastrófica que tiene alcance mundial, que tiene que ver con esta pandemia, y que va a llevar a que la Argentina este año tenga un déficit fiscal corriente equivalente al 10% de su Producto Bruto, cuando la famosa disciplina fiscal y todas esas cosas hablaban del 1, del 2%, del 3%, bueno, esta es la realidad, ¿no es cierto?, que vamos a tener. Entonces, ¿qué ocurre en la Argentina? Argentina, bajo estas condiciones, marcha evidentemente a otro gran mojón histórico, de esos que en distintos momentos de estos últimos 50 años de la lucha de clases, le dio a la clase obrera un protagonismo gigantesco. Ese mojón se está adivinando en circunstancias como las ocupaciones de fábrica, las movilizaciones que empiezan a desenvolverse a pesar de la epidemia, del aislamiento, de la cuarentena. Y ese desarrollo, ese mojón que está colocado indudablemente en el desagote de toda esta crisis, que combina la bancarrota económica previa con el desastre social de una epidemia, va a ser la reproducción ampliada de los grandes problemas políticos que están presentes del cordobazo hasta hoy. Es decir, una clase obrera que va a actuar de un modo autónomo, independiente, y los restos de un movimiento político que en algún momento actuó como referencia popular y que hoy efectivamente es el cancerbero de los intereses capitalistas. Nosotros tenemos que actuar con la conciencia de ese mojón que está configurándose e incubándose, porque si esto es cierto y si a escala, digamos, de las contradicciones generales, objetivas del proceso político que se está desarrollando, tiene lugar también una agudización, una exacerbación de los grandes problemas políticos que recorren a la izquierda y que nuestra tendencia ha expresado con su acción, con planteamientos políticos, con todo lo que estamos desenvolviendo, pero que en términos de necesidad de reestructuración de la izquierda excede incluso al Partido Obrero y abarca el conjunto de la izquierda argentina. Porque el gran problema político que hoy tenemos por delante, nuevamente es el problema de la dirección del movimiento obrero. La dirección que va a tener que afrontar
estos episodios inmensos que se vienen por delante como resultado de todas estas cuestiones, pandemia, crisis de deuda, impas de un gobierno y de una coalición política precaria. Y entonces la gran cuestión es si vamos a tener una izquierda entregada a los hechos consumados, que acepte el escenario político dado como inmutable, que acepte, como lo han dicho, ¿no es cierto?, tantas corrientes, a un movimiento obrero que aparentemente está condenado, salvo expresiones menores, a renunciar a su independencia política, o por el contrario, una izquierda que en las condiciones excepcionales que se están incubando, se plantee completar la enorme tarea que dejó planteada el Cordobazo. Por supuesto que cuando pensamos en esta tarea, lo hacemos sabiendo todo lo que ocurrió y todo lo que se desarrolló en estos 50 años del Cordobazo hasta hoy, porque hoy están las direcciones obreras clasistas, están los desarrollos políticos que hemos alcanzado, y por lo tanto, sobre ese patrimonio acumulado, hoy es necesario replantear, recrear las conclusiones del Cordobazo en una dimensión política como nunca la tuvimos en todas estas décadas y en todos estos años. Bueno, perdónenme si me extendí demasiado. No, Marcelo, gracias. Les comentamos a los compañeros que de esta manera abrimos en el debate las preguntas, las intervenciones, no sin antes recomendarle, ahí tanto Diego Toscano como Erika estuvieron compartiendo enlaces. En el caso de Diego, nos acerca la primera etapa, la etapa previa de Política Obrera al Cordobazo, que es bastante interesante, y luego Erika también acerca a través del chat el enlace para esta nota que recomendaba Marcelo en la intervención acerca del santiagueñazo, el Cordobazo de los 90, así que pueden chequearla, les recomiendo que si les interesa pueden sacar el link de ahí y luego consultarla. Marcelo, nos acercaron ya 2 preguntas los compañeros, si te parece arrancamos con la ida y de vuelta. Bueno, primero el compañero Carlos Araos nos consulta, dice, ¿es cierto que la década de los 60 fue en general una época de recuperación y prosperidad de la economía mundial y argentina? Si esto fuera cierto, ¿por qué la clase obrera se levantó en todo el mundo y sin embargo en los 80 y 90, que fueron épocas de ajuste de la clase obrera, buscó adecuarse y no se levantó contra la opresión capitalista? Esa es la primera pregunta. Bueno, a ver, vamos a ir viendo esta pregunta con cuidado. En realidad, la década del 70 se caracterizó por el final de la transitoria prosperidad o recuperación económica que había tenido lugar desde la posguerra hasta mediados de los años 60. Justamente ese proceso se fue agotando, primero con la devaluación de la libra, después con la inconvertibilidad del dólar, luego vino la primera crisis petrolera, y desde el punto de vista de la clase obrera, y volviendo al Cordobazo, te quiero decir lo siguiente. El Cordobazo tuvo como protagonista una clase obrera con grandes conquistas laborales y sociales, que sin embargo empezaba a perder. El primer comentario despectivo de Onganía contra el Cordobazo fue que había sido una rebelión de los trabajadores mejores pagos del país, pero justamente los trabajadores mejores pagos del país estaban perdiendo sus conquistas, lo del sábado inglés,
los adicionales que recibían los compañeros metalúrgicos en el interior de Córdoba. Bueno, todo esto fue un fuerte disparador del cordobazo, es decir, una clase obrera con grandes conquistas que sin embargo las empieza a perder porque la burguesía argentina también quiere reacomodarse en este escenario internacional de crisis, recortándole conquistas a sus trabajadores. Es decir, esta fue la combinación precisa que llevó, ¿no es cierto?, a esta situación. Ahora, lo de los años 80 y los años 90 tenemos que verlo con mucho cuidado, porque ocurre lo siguiente. En los años, creo que vos habías señalado que en los años 90, sin embargo, no se habían producido las luchas con igual intensidad que en los años 70. En realidad, la primera etapa del menemismo fue de luchas encarnizadas. Todo el proceso de las privatizaciones fue precedido por huelgas obreras y por acciones de enorme combatividad que fueron traicionadas por la burocracia sindical. Solo para mencionar una, cuando se va a privatizar Somisa, la siderúrgica de San Nicolás, 10.000 obreros se movilizan para ocupar la fábrica y la burocracia lo frena. Bueno, esto pasó con los ferroviarios, pasó en telefónicos, pasó con los trabajadores de Luz y Fuerza, pero entre 1989 y 1991 hubo enormes luchas. Luego hubo una calma, pero en medio de la calma chipcha se produjo el santiagueñazo. Es decir, que yo sería cuidadoso en afirmar que en los 70 los obreros se movilizaron, en los 90 no, o que en los 70 había una determinada prosperidad económica. De todas maneras, el cordobazo no es la primera vez, ni va a ser la última, que una clase obrera con conquistas salariales y laborales sale a la lucha. En primer lugar, porque sale a la lucha para defenderlas, y luego porque como resultado de esas conquistas accedió a tener el tiempo, los medios culturales y el espacio necesario para organizarse colectivamente. Bueno, acá me preguntan una muy buena pregunta. Dice, Marcelo dijo que a partir del cordobazo el peronismo fue una carta de la burguesía contra el movimiento obrero. Mi pregunta es, ¿no fue el peronismo desde su nacimiento una carta contra el movimiento obrero independiente? Sin duda tenés razón. Yo diría, fue una carta contra el movimiento obrero, pero el peronismo en su nacimiento, expresó la contradicción característica de un movimiento nacionalista burgués en ascenso, ¿no es cierto?, en su desarrollo. Es decir, buscando regimentar al movimiento obrero y que actúe bajo su ala, por un lado, incluso proscribiendo y segregando a las viejas corrientes de izquierda que podían existir en el movimiento sindical en Argentina, y bueno, sirviéndose de esa regimentación del movimiento obrero para afrontar las tensiones con la oligarquía, con la burguesía imperialista. Indudablemente que esa capacidad de arbitraje y ese manejo, ¿no es cierto?, contradictorio, también tenía que ver con una clase obrera
cuyas expresiones políticas independientes, más allá de ser minoritarias, prácticamente habían abandonado al movimiento obrero, el estalinismo, el socialismo, se habían aliado con los representantes del imperialismo norteamericano, y por lo tanto Perón contó con cierto margen de maniobra y de acción para la manipulación de la clase obrera. En 1969 y después de 1969, las cosas son muy diferentes. En esa ambivalencia, en esa contradicción de la burguesía nacional entre la clase obrera y el imperialismo, el peronismo mucho más manifiestamente pasa a ser un instrumento del gran capital y de los mismos que lo habían desalojado del poder para contener el ascenso independiente del movimiento obrero. Es decir, la gran diferencia del peronismo de los 70 es que hubo un cordobazo. Entonces, la capacidad de manipulación del peronismo sobre la clase obrera se había recortado decisivamente. Y esto se puso de manifiesto en forma deformada entre 1973 y 1976, porque finalmente el peronismo no pudo frenar a nadie, tuvo que apelar a las 3A. Bien. Marcelo, acá te apunto la pregunta del compañero Julio Gudiño. Dice, en el marco de la agonía del capital y de la debacle del nacionalismo burgués, ¿cuál es el mayor escollo del desarrollo de un movimiento obrero de masas, independiente del Estado y de los partidos burgueses? Tiene dos partes la pregunta, así que... no, es la misma. ¿Cuál es el mayor escollo del desarrollo del movimiento obrero de masas, independiente del Estado y los partidos burgueses, ante la agonía del capital y la debacle del nacionalismo burgués? Bueno, a ver, si vamos a hablar, digamos, de un escollo, yo creo que tomando los problemas estratégicos que nuestra corriente ha visto sobre esta pregunta que vos hacés y que tiene que ver inclusive con un escenario internacional, porque vos hablás de la agonía histórica del capital, ¿no es cierto?, por un lado. Volviendo al programa de transición, yo diría que es la crisis de dirección. Es decir, es la orientación política del movimiento obrero y la orientación política de los que luchan por imprimirle una orientación al movimiento obrero. Bien. Volviendo hacia atrás, por un momento, y en relación al problema del cordobazo, el periodo posterior, en las elecciones que tuvieron lugar en 1974, donde va a ganar la fórmula Perón-Perón, se va a producir un debate en la izquierda, en el activismo, respecto de la posibilidad de llevar como fórmula presidencial a dos dirigentes del movimiento obrero combativo, Agustín Tosco, que había sido parte de la clase obrera cordobesa, que participó del cordobazo, y Armando Jaime, dirigente combativo de la CGT salteña. Y bueno, hubo efectivamente un debate político sobre la posibilidad de llevar adelante esta fórmula, que finalmente se abortó. No prosperó. Naturalmente no le hubiera ganado a Perón, pero hubiera constituido una referencia política para todo un conjunto de activistas. Es decir, hubiera facilitado un referenciamiento, un reagrupamiento político, y en ese momento esto fue descartado porque la presión del peronismo sobre la izquierda fue absolutamente monumental, y a través de diferentes vías, la izquierda en su enorme mayoría terminó
subordinada a este desvío político, a esta operación de contención que después del Cordobazo, ¿no es cierto?, llevó a Perón al poder. Pero ahí tenés un episodio de la crisis de dirección. Es decir, los que encarnan al movimiento obrero que había actuado en forma independiente, renuncian a asumir ellos una política independiente. Y este problema, bueno, se ha replanteado en diferentes circunstancias, aunque al mismo tiempo, bueno, se ha desarrollado también una acción política y una orientación que ha dado lugar a que en la Argentina se pueda reconocer al clasismo, a la izquierda como fuerzas políticas actuantes, existentes. En ese sentido hay que reivindicar una historia, digamos, la historia de política obrera del Partido Obrero, que cuando se produce la debacle del gobierno de la Rúa, sale a plantear fuera de la Rúa Cavallo, asamblea constituyente, que libra la lucha que libró durante todos los primeros 2 gobiernos kirchneristas para desarrollar una vanguardia obrera, sindical y política independiente. Bueno, y luego la delimitación política que abrió nuestra tendencia, cuando los que hoy dirigen el Partido Obrero se renunciaron a intervenir como bloque político, es decir, para intervenir con una acción de partido en la transición política que empieza con el derrumbe del macrismo y termina con el gobierno actual. Bien, recuerden a los compañeros que pueden seguir haciendo llegar las preguntas, incluso repreguntas, por si no se han terminado, digamos, de contestar a través del chat, así las podemos leer. Tenemos la consulta del compañero Federico, que lo hizo bastante temprano, y él dice si se vislumbra en la actualidad la conformación de una vanguardia obrera similar a la del Cordobazo. No, ocurre lo siguiente. Yo corregiría la pregunta, porque la pregunta presupone que hoy no existe ninguna vanguardia obrera. Es decir, que la clase obrera argentina tendría que hacer una especie de comenzar de cero. Los episodios políticos que tuvieron lugar desde el Cordobazo hasta hoy, con enormes avances y retrocesos, han dejado el sustrato de una vanguardia obrera en la Argentina. El hecho de que existan sindicatos docentes independientes, que existan sindicatos obreros industriales como el SUDNA, que son independientes de la burocracia, que existan generaciones de activistas que se recrean en las fábricas y que ponen todo el tiempo en pie el problema de la dirección. El problema nuestro no es si va a surgir una vanguardia como la del Cordobazo, sino qué orientación le damos a esta vanguardia real que existe hoy. Miren, el tema de la pandemia y de lo que está ocurriendo ahora hay que tomarlo muy en serio, porque ocurre lo siguiente. Hacía mucho tiempo que no se desarrolla en las grandes fábricas de la Argentina, no digo entre los docentes, entre los estatales, en los lugares donde tradicionalmente hay una ebullición. Hacía mucho tiempo que en el corazón de la clase obrera industrial de Argentina no se desarrollaba la deliberación que está teniendo lugar hoy en Asindar, Siderca, bueno, naturalmente ya mencioné las fábricas del neumático, las pesqueras del sur de la Argentina, los petroleros, porque naturalmente es una clase obrera que está siendo sacudida por despidos, por suspensiones, por planteos de rebaja salarial. Pero los movimientos que se dan, salvo raras excepciones,
tienen lugar al margen de la burocracia. ¿Cómo va a salir parada la burocracia sindical de toda esta cuestión de la pandemia? Seguramente muy mal parada. Va a aparecer una generación de luchadores que emergió durante todo este periodo de la pandemia y que se conecta con todo lo que ha recorrido la Argentina en los últimos años. Entonces, cuando yo pienso en este problema de una vanguardia obrera, no, esa vanguardia obrera está, debe ser formada, debe ser orientada, agrupada políticamente. Quiero advertir en este punto contra la utilización negativa del cordobazo. Ustedes dirán, ¿cómo se puede utilizar negativamente el cordobazo? No. Hay una utilización negativa que la utilizan todos los que han renunciado, digamos, a una perspectiva política revolucionaria, que es la añoranza de los años 70 y del cordobazo y de toda esta cuestión. Es decir, como si la vanguardia obrera que desarrolló el cordobazo hubiera desaparecido, fuera una especie en extinción. Entonces se evoca el cordobazo con un espíritu arqueológico, ¿no es cierto? Esto ocurre en la academia, en las universidades, en todos los lugares donde se estudia esto como quien estudia un coleóptero, un insecto, y desmenuza sus partes, ¿no es cierto? No. Yo me interesé en el desarrollo de esta reflexión de ver que estamos ante un proceso vivo, que es el resultado de luchas, de derrotas, de enormes definiciones políticas, y que hoy se expresa también en la existencia de una vanguardia obrera, sin duda. Marcelo, acá hay varias repreguntas en relación a la que contestaste hace un rato, es decir, cuál era el escollo del desarrollo del movimiento obrero de masas. El compañero Julio Gudiño repregunta y dice, entonces el principal escollo es la izquierda. A esto el compañero Mani adhiere y plantea si en medio del debacle del nacionalismo burgués, cuya función histórica fue impedir el desarrollo independiente del movimiento obrero, ¿cuál sería hoy su principal escollo? Y a esto, porque forma parte del mismo debate, ¿cuáles son los problemas entonces principales que debe superar la izquierda para triunfar? Sí, tenemos que tener cuidado con las afirmaciones, es decir, la izquierda no está actuando como el principal rescatista del gobierno burgués. Digo, para tenerlo en claro, en el siguiente sentido, acá no estamos, ningún partido de izquierda fue convocado a gobernar y contener una situación revolucionaria. No estamos en ese problema. El problema de la izquierda, que todavía ocupa un lugar minoritario en la clase obrera y en la situación política, es un problema de estrategia política. Es decir, cómo se coloca frente a una crisis que reviste, digamos, un alcance absolutamente excepcional. Cuando vemos todas las tendencias parlamentaristas de carácter rutinario, de acompañar el proceso político, ¿no es cierto?, a la vera de la acción de los grandes bloques capitalistas. Bueno, esto refleja, ¿no es cierto?, una suerte de acomodamiento al escenario existente, al cual se juzga de alguna manera como inmodificable durante todo un periodo político. Y esto ya estaba presente, por supuesto, cuando discutimos cuál era el desenlace de la experiencia macrista. Este es el problema, naturalmente, de la izquierda. Lo de escollo, como preguntaron la palabra escollo en el sentido del desarrollo de una vanguardia política de la clase obrera. Bien. Marcelo, acá hay una pregunta sobre el movimiento piquetero.
Sí, sí. Antes, si te parece, digamos, para seguir desarrollando este aspecto, nos acerca Alan la pregunta esta, si la crisis del Partido Obrero está ligada al abandono de la vigencia histórica del Cordobazo. Bueno, yo me esforcé en vincular, ¿no es cierto?, los problemas, porque cuando hablamos de la vigencia histórica del Cordobazo, eh, lo importante en este punto es el Cordobazo como acción política independiente de la clase obrera, que inaugura una etapa de desarrollo de un movimiento obrero independiente y de caducidad del peronismo como referencia popular. Inaugura, inicia. Naturalmente, durante todo un periodo es una vanguardia la que ha arribado a conclusiones definitivas respecto del peronismo. Lo que sí es claro que los gorilas que echaron a Perón del poder lo van a buscar para que contenga una situación revolucionaria. Y eso abre otra etapa histórica. En esa etapa histórica tenemos a Menem, después tenemos a los ex-menemistas que son kirchneristas, un bloque político precario como el de ahora, con ex-macristas dentro del gobierno, para dar cuenta de la crisis que deja el macrismo. Entonces, eso es vigor político del nacionalismo, eso es decir, bueno, estamos condenados a la contención que lleva adelante el peronismo y el kirchnerismo, o es un resultado precario de una gran crisis, donde la izquierda tiene que intervenir haciéndose cargo de la magnitud de esa crisis. Por eso luchamos por fuera Macri, Asamblea Constituyente y todo lo que ustedes conocen. Entonces, cuando vos mencionás que el problema del Cordobazo se conecta con la crisis del Partido Obrero, bueno, es en este sentido me parece. Bien, ahora sí, tenemos dos preguntas. Y una compañera, Pamela, quiere saber un poco más sobre el rol de la juventud en el Cordobazo y podríamos enlazarlo, esto ya agrego yo, el rol de la juventud ante el marco actual, digamos, qué conexión hacemos de ese rol en el pasado con el actual de la juventud. Bueno, a ver, lo de la juventud en el Cordobazo fue crucial porque, digamos, un movimiento, digamos, una irrupción que comenzó en la vanguardia obrera de Córdoba, tuvo como, digamos, gran aliado, digamos, a una juventud que actuó en las calles, digamos, palmo a palmo junto con los grandes sindicatos, pero al mismo tiempo esa juventud del Cordobazo fue el nexo con toda la población de Córdoba y la población explotada de Córdoba en un sentido más general. La presencia de la juventud en las calles traducía que toda una fracción de las clases medias, de los elementos desocupados, de la población de las barriadas, quería sumarse o quería ser parte de la acción que acaudillaba la clase obrera más concentrada de Córdoba. Entonces, el carácter de levantamiento de todos los explotados tuvo como gran bisagra a la juventud que se movilizó, ¿no es cierto?, ese día en forma decisiva, no solo los universitarios, los secundarios también, en forma absolutamente masiva. Bueno, y respecto de lo de hoy, digamos, creo que
el problema de la juventud, ¿no es cierto?, hay que rescatarlo o hay que tomarlo, digamos, muy en cuenta como, digamos, una nueva generación que toma en sus manos una agenda absolutamente explosiva. Uno de esos elementos de la agenda es el problema de la precarización laboral. Y el desarrollo de movimientos de lucha, como es el caso, por ejemplo, de los repartidores. Hoy hubo una nueva acción, un nuevo paro de ellos, que involucra masivamente a una clase trabajadora muy joven que empieza a vincularse y empieza a organizarse desafiando los mecanismos más perversos que el capitalismo está desarrollando en función de precarizar el trabajo. Es decir, se está dando a través de la juventud un hecho realmente extraordinario y que tiene que ver con lo siguiente. En un momento en que hay una escalada, digamos, muy clara para degradar la fuerza de trabajo y permitir que una nueva camada de trabajadores se incorpore prácticamente sin condiciones salariales o laborales, bueno, lo que se está dando en este momento es que, tomando la expresión de los chilenos, la juventud, particularmente la juventud trabajadora, está actuando como primera línea de lucha, de combate de toda la clase obrera en esa frontera que está marcada por la precarización laboral extrema. Entonces se están forjando las condiciones para el desarrollo de una juventud revolucionaria. Bien. Nos queda la última pregunta que la acerca Alejandra. ¿Qué rol cumple el movimiento piquetero en este proceso de desarrollo de la vanguardia obrera? Bueno, la pregunta me parece muy importante porque, digamos, el movimiento piquetero emerge en medio de una gran crisis política nacional, en la declinación del menemismo, el 2000, el 2001. Es un movimiento que en un momento donde el problema de la subsistencia y del hambre adquiere, digamos, un carácter general, hace de la lucha por la subsistencia una lucha de carácter político, una lucha contra el Estado. Las famosas asambleas nacionales de trabajadores, las asambleas piqueteras, que votaban programas, que planteaban una salida general a la crisis que se está viviendo, muestra el vínculo entre el movimiento piquetero y esa lucha de carácter político. Esa condición se ha ido erosionando y se ha ido perdiendo en la cooptación de los movimientos piqueteros al Estado y la transformación de movimientos pasivos, asistenciales, una de cuyas características es su autoconstrucción, es decir, su contención dentro de sus propias filas. La crisis actual y la crisis que se está dando en la Argentina, la crisis sanitaria y social en los barrios, son la oportunidad de un replanteo del movimiento piquetero. Y nuestro polo obrero lo está poniendo en marcha con esta iniciativa de las ollas populares. Porque las ollas populares, que recogen la saga de aquellos comedores que abrimos en el año 2000, en el año 2001, no son el mero refugio de nuestros compañeros ya organizados en el polo obrero, sino que son un factor de organización y de irradiación política en los barrios donde estamos. En las ollas populares del polo obrero de la tendencia vienen los vecinos del barrio donde estemos en forma indistinta. Y a esos vecinos les transmitimos un mensaje político, los invitamos a organizarnos y por lo tanto desarrollamos en los barrios un factor de agitación política.
pero el movimiento piquetero, en medio de esta crisis, tiene la gran oportunidad de volver a asociar reivindicaciones elementales con una cuestión de poder. Y nosotros tenemos que orientar a nuestro polo obrero en esta línea. Bueno, nos quedamos sin preguntas, sin dudas, digamos, creo que el debate queda abierto para adelante, para que lo sigamos discutiendo. Desde ya, bueno, agradecerte a vos, Marcelo, por la intervención, por la charla, por los minutos, y también a cada uno de los compañeros que hoy se conectaron a esta actividad. Bueno, desde ya, el agradecimiento a todos, quedamos en contacto, seguramente para adelante vamos a subir los materiales de esta charla, ya vamos a ver de qué manera, así que pueden consultar en Política Obrera. No quería retirarme sin antes recomendar, mañana tenemos una actividad hacia el 3 de junio, el 5º aniversario del Ni Una Menos. Vamos a tener una charla debate con las compañeras Olga Cristóbal, dirigente del Plenario de Trabajadora, la compañera Jorgelina Signa, enfermera y dirigente de Tribuna de Salud, y además del Partido Obrero, y bueno, Javiera Riquelme, con todo el proceso enlazado a esta última pregunta, que viene desenvolviendo el polo obrero en el marco de la pandemia. La charla se va a realizar con este mismo mecanismo a través del Zoom, y para anotarse pueden consultar en las redes sociales, Plenario de Trabajadoras, tendencia, para quedar en contacto. También recomendarles a todos los compañeros que están poder acceder a nuestra web politicaobrera.com, y ahí van a poder encontrar en la Política Obrera número 13, la pandemia del capitalismo, y una actualización diaria sobre la situación política en general, la intervención del conjunto de los trabajadores. Bueno, compañeros, de esta manera entonces, un agradecimiento a todos por haberse contactado y estamos en contacto para adelante.